Buenas tardes, máster. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Educación, cuarto nivel, curso B2, y hoy vamos a hablar sobre los niveles morfosintácticos expuesto por Monserrate Morales Carol, Pacheco Herrera Brian, Castro Hernández Villis, Macas Medina Brittany y Pantoja Plasencio Joyce, quien les habla, por la cátedra Programa de Lengua y Literatura de la máster Diana Burgos Mendieta. El nivel morfosintáctico está compuesto por las categorías gramaticales, nivel sintáctico, nivel morfológico y nivel morfosintáctico. tenemos aquí lo que es la oración. Nos explica claramente que la oración es un conjunto de palabras ordenadas que expresan una coherencia completa, es decir que expresan una unidad consecuente. Y cabe mencionar que en una oración puede establecerse tanto escrita, enunciada o oralmente. También nos dice que la oración está conformada por sujeto y por predicado. El sujeto es la palabra o el grupo de palabras que forman una oración y expresan lo que dice en el sujeto, el núcleo y su importancia. También tenemos lo que es un ejemplo. Los ejemplos podrían ser: el perro ladra mucho por las noches. En este caso el sujeto sería el perro y ladra por las noches sería el predicado. También tenemos otro ejemplo que podría ser: Daniela persigue palomas en el parque. El sujeto sería Daniela y el resto, que sería persigue palomas en el parque, el predicado. También nos encontramos con lo que son la clasificación de las oraciones. Existen varios criterios para clasificar una oración. Puede ser según la cantidad de la estructura sintáctica, en las oraciones bimiembres y las oraciones unimembres, según su complejidad. También encontramos lo que son las oraciones simples. Las oraciones simples, que son unas oraciones que están compuestas por un único verbo. Las oraciones compuestas, que son oraciones conformadas por dos o más verbos. Y también encontramos lo que sería en esta parte, podemos encontrar lo que es el sujeto, según el sujeto, y las oraciones según el sujeto y las oraciones de la persona. En este tipo las oraciones son de sujeto y determinado por interpersonales. Son oraciones en las que un único elemento conforman el sujeto y no está compuesto por demasiadas oraciones. En la oración tenemos según la cantidad de la estructura sintáctica. En este caso, sería según la voz del verbo, que son oraciones en las que el sujeto ejecuta una forma en la que se va a leer directamente en el verbo. Morfología, rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades. También en la función de palabras y clasificación de las palabras en categorías gramaticales. Están compuestas de morfema y raíz, también de sustantivo, verbo y preposiciones. La sintaxis es la regla que combina palabras para formar oraciones. Están compuestas también de categorías gramaticales y funciones sintácticas. La fonología. Esta se realiza a los fonemas en relación al desempeño de la lengua, es decir, estudia el sistema de los sonidos. Así también la fonología utiliza un conjunto de símbolos que lleva por nombre alfabeto fonético, el cual expresa de forma adecuada y con exactitud los sonidos. La semántica se utiliza en el estudio de distintos aspectos como la interpretación o sentido de los signos lingüísticos. Así también la semántica
estudia los significados de expresiones de acuerdo a la lingüística y esta está determinada para acordar un sentido exacto a una oración o texto. Las categorías gramaticales están compuestas por el sustantivo, el adjetivo, el verbo, los pronombres, la conjunción, la proposición, el adverbio, la inyección y la determinante. El nivel sintáctico está conformado por el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional. También encontramos lo que es el nivel morfológico. Este está compuesto por lexema, tipo de lexema, morfema, tipo de morfema. Nivel morfosintáctico se divide en análisis sintáctico y análisis morfológico. Hablaremos sobre las categorías gramaticales, en la cual yo les hablaré sobre el sustantivo. El sustantivo son palabras en el cual nombran seres como personas, animales, cosas, sensaciones y sentimientos, y es la palabra más importante de la oración, en el cual también existen varios tipos de sustantivos. Como podemos darnos cuenta, existe el sustantivo común, que son palabras como árbol, perro, gato, silla y casa. Los sustantivos propios son palabras como María, Bogotá, Lucero, Italia. Los sustantivos contables son palabras como mesa, casa, teléfono y personas. También tenemos los sustantivos incontables, que son palabras como agua, arena, oxígeno y vino. En los sustantivos abstractos tenemos como ejemplo palabras sabiduría, hambre y cansancio. En los sustantivos concretos tenemos palabras como libro, piedra, vaso y estantería. En los sustantivos colectivos tenemos palabras como rebaño, robreda, jauría y piara. En los sustantivos individuales tenemos como ejemplo palabras como cabra, roble, perro, lobo y camiseta. Y en los sustantivos animados tenemos palabras como gato, Francisco, cucaracha y persona. En el sustantivo inanimados tenemos como ejemplo palabras como espejo, hamburguesa, silla y cama. En el cual también les mostraremos como unas oraciones que tienen sustantivos. En la primera oración dice, Chris trabaja en una heladería. Como podemos darnos cuenta, la palabra Chris y la palabra heladería son sustantivos. En la segunda oración tenemos, ay, me lastimé el dedo cuando abrí la botella. Como podrán darse cuenta, la palabra dedo y la palabra botella son sustantivos. La casa de papel. En esta oración, como podemos darnos cuenta, casa y papel son palabras que tienen sustantivo en la oración. Y también podemos ver en este ejemplo, Carlos y Dayana tienen un bebé. Como podemos darnos cuenta, Carlos, Dayana y bebé son sustantivos. Y en el último ejemplo tenemos como Julián tuvo una pesadilla el otro día. Como podemos darnos cuenta, Julián, pesadilla y día son palabras con sustantivo. Adjetivo calificativo. Son aquellos que expresan características, cualidades o estados al sustantivo. Por ejemplo, tenemos la silla es grande. Podemos comprender que la silla es el sustantivo, el cual grande le está dando la cualidad, la característica o el estado al sustantivo. Estos se dividen en tres aspectos, el cual es el género, el grado y el número. En el género podemos encontrar que se representan por masculino o femenino, y estos se subdividen en dos, variable e invariable de género. Variable de género son aquellos que por medio del sustantivo se identifica si es masculino o femenino. En ejemplo tenemos, María es atractiva, Juan es atractivo. Se nota la diferencia en los géneros. En invariable de género es lo contrario. Por más que el sustantivo esté masculino o femenino, no se va a notar la diferencia. Por ejemplo, Miguel tiene la piel suave. María tiene la piel suave. En el número,
Este se identifica por los aspectos en singular o plural y también se divide en dos, variable de número e invariable de número. En invariable de número podemos encontrar que por más que el sustantivo esté en singular o plural, no se va a notar la diferencia. En ejemplos tenemos los compañeros del B2 juegan gratis. El compañero del B2 juega gratis, no cambia su estructura. En variable de número es lo contrario, sí cambia su estructura. El adjetivo, por ejemplo, tenemos la mesa es redonda. Las mesas están o son redondas. En el grado podemos expresar la cantidad del sustantivo. Y esta se divide en tres aspectos importantes: el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. En positivos tenemos el carro grande. Por ejemplo, el positivo es aquel que expresa la cantidad del sustantivo. Puede ser grande o pequeño. En comparativo está dividido en dos, de superioridad e inferioridad. Ya. La fórmula de superioridad está compuesta por la palabra más o tan y el adjetivo con la palabra que o como. Esto puede entenderse en el ejemplo como el carro es más o tan grande que o como los otros carros. En inferioridad tenemos la fórmula que es menos el adjetivo y la palabra que. Por ejemplo, el carro es menos grande que los otros carros. En superlativo tenemos la fórmula muy más el adjetivo, pero este se distorsiona y se añade la palabra ísimo. Por ejemplo, es muy grande y aquí se corregiría y se pondría grandísimo. El verbo. El verbo es como un término de predicación y preciso, que frente al nombre significa con determinación de tiempo. Posteriormente acude a los estoicos, los estoicos vuelven al concepto platónico del verbo como predicado y no incluyen sus referencias. También nos dice que va acompañado de un cambio de tono de voz, por lo consiguiente la mayor parte de los sustantivos pueden ser empleados igualmente como un verbo en la lengua, porque tiende a admitir el empleo verbal de un nombre. También encontramos la morfología del verbo. Consiste en morfología verbal, conjunción de verbo, tipo de verbo y perifrasis verbales. En lo que es conjunción de verbos, encontramos el primer conjunción, segunda y tercera conjunción. Morfología verbal, tiempo verbal, aspecto verbal 1 y el modo de voz. Perifrasis verbales son las perifrasis verbales de infinitivo, las perifrasis de gerundio y las perifrasis de participio. En tipo de verbo encontramos los verbos personales y los verbos no personales. Los adjetivos determinativos son aquellos que señalan al sustantivo y aportan cierta información sobre para especificar como su cantidad, posesión o proximidad, entre otros. Tenemos un claro ejemplo de los adjetivos determinativos, como por ejemplo tenemos esta oración: ella tiene sus ideas de viejo. ¿Qué nos quiere decir esta? Que su determina ideas para precisar algo o señalar sobre su posesión. Tenemos otra: me voy a comprar esta camisa. ¿Qué nos quiere decir esta? Que esta determina a camisa para precisar la proximidad del sustantivo y se refiere a algo que está cerca del emisor. La clasificación de los adjetivos determinativos. Se clasifica en adjetivos demostrativos. ¿Qué nos quiere decir
los adjetivos determinativos. Estos señalan para indicar su procedimiento o proximidad o lejanía respecto al hablante. Está compuesto por este, esta, ese, esa, aquel y aquella. También tenemos los adjetivos posesivos. ¿Qué nos quiere decir los adjetivos posesivos? Estos señalan al sustantivo para indicar su pertenencia con alguna de las personas gramaticales. Esto es mi, mío, tú, tuyo, su, suyo, vuestro o vuestra. También tenemos los adjetivos indefinidos. Estos pueden ser de tres tipos. Adjetivos continuos. Los adjetivos continuos es para indicar la cantidad. Por ejemplo, más, menos, poco, mucho, bastante, tanto, demasiado. También tenemos la otra subdivisión, que son los adjetivos distributivos. Estos nos ayudan para distribuir cosas como ambos, sendos, entrambos o cada. También tenemos la otra subdivisión, serían los adjetivos peculiares. Estos nos ayudan a relacionar lo indefinido como cualquier o cualquiera, algún, alguna, tal o cierto. ¿Qué es un pronombre? El pronombre se trata de una clase de palabra cuyo papel es de sustituir el sustantivo y funciona como el mismo. También decimos que se utiliza para designar a algo o a alguien sin emplear un nombre en específico, como por ejemplo este, ellos, algunos o este, etc. Por otro lado, decimos que la Real Academia en el diccionario nos dice que es la parte de la oración que suple al nombre o lo determina. Los rasgos característicos del pronombre. Dice que en los pronombres nunca acompaña el sustantivo y el significado de los pronombres lo determina el contexto en el que se sitúa. También decimos que no necesita de estar preciso en ninguna categoría gramatical. La clasificación de los pronombres. Tenemos la clasificación de los pronombres que se clasifican en pronombres personales, que decimos que los pronombres personales encontramos el yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotras y vosotros. En los pronombres demostrativos encontramos este, estas y estos, que se encargan de demostrar a la persona. También tenemos el pronombre posesivo, que toman posesión de la misma, que encontramos mío, mías o míos. También decimos los pronombres indefinidos. Estos pronombres definen a la persona, algún, algunos, algunas. Los pronombres numerales son los que se encargan de expresar la cantidad, como cuántos, cuáles. Los pronombres interrogativos y exclamativos son los que se encargan de hacer preguntas. Y los pronombres relativos. La conjunción. Palabras invariables que sirven para enlazar dos términos de una oración y dos oraciones enteras estableciendo relación entre ellas. Por ejemplo, Juan es alto y delgado. María y Pedro van juntos. También tenemos otros ejemplos como estos, que es: te llamé para que me ayudaras. Me dijeron que esperara aquí. Volveremos por donde me indicaste. Y por último, te informaré apenas sepa algo más. Tipos de conjunciones. Tenemos tres tipos de conjunciones, que son conjunciones coordinantes, las conjunciones subordinantes y las locuciones conjuntivas. Las conjunciones subordinantes. Estas unen palabras u oraciones que están en el mismo nivel sintáctico.
sin establecer relación de dependencia, siendo elementos equifuncionales. Por ejemplo, clases, formas. Clases copulativas, que vienen a ser de formas i, ni y que. Disyuntivas, que sus formas son o, u, cra. Las adversativas, que vienen a ser más, pero, si no. Las distributivas, que es ya y bien. Y las explicativas, que son es decir o esto es. Las conjunciones subordinantes. Estas, por el contrario, sí establecen una relación de dependencia en las oraciones, ya que estas unen dos elementos de la distinta jerarquía. Su función es unir dos partes de la oración y brindar un sentido. Por ejemplo, clases y algunas formas. Clases, tenemos de lugar, que viene a ser dónde, hacia dónde. De tiempo, que viene a ser cuándo, en cuánto. De modo, que viene a ser según, cómo y qué. Las comparativas, que vienen a ser tal, cual, igual. Y de causa, que vienen a ser qué y por qué. Continuamos con de consecuencia, que viene a ser luego, con qué y por lo tanto. De condición, que viene a ser sí en el caso de que. De concesión, que viene a ser aunque, a pesar, de qué, cómo. Y finales, que viene a ser a qué y para qué. Por último tenemos las locuciones conjuntivas. Estos son grupos de palabras equivalentes que funcionan con una conjunción en una oración compuesta. También son constituidas por dos o más palabras de manera unitaria o nexos. Ahora bien, las preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexos entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Cabe mencionar que las preposiciones no tienen ni género ni número y su finalidad son los términos. Las preposiciones en castellano son 23. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobra, tras, durante, mediante, vía y versus. Cabe mencionar que las cuatro últimas fueron adicionales en la Real Academia Española en los últimos años. Las preposiciones en desuso. Actualmente es la preposición cabe, situada por la conjunción junto a y son. Prácticamente no se usan, aunque forman parte de la lengua y deben ser consideradas. Por eso las resalto en esta parte. ¿Cómo funcionan las preposiciones dentro de una oración? Las preposiciones dentro de la oración funcionan como subordinantes. Siempre introducen términos y forman con un sintagma preposicional. Tenemos la clasificación de las preposiciones. Las preposiciones se clasifican en tres: simples, frases o locuciones prepositivas y preposiciones agrupadas. Las simples nos referimos a las 23 preposiciones. Las frases o locuciones prepositivas son expresiones indisolubles que en bloque funcionan igual que las preposiciones. Y las preposiciones agrupadas, que son de, entre, de, por. O también se pueden clasificar en diferentes criterios, según el criterio semántico, que son abstractas y concretas, según el criterio estructural, que son propias y funcionales, y según el criterio lógico, las cuales son locales, temporales,
condicionales, de causa, de modo y de fin. En los adverbios podemos encontrar el lugar, el cual se puede expresar en aquí, ahí, acá, arriba o debajo. En el ejemplo tenemos Carlos comió allí. En modo es aquel que expresa así, deprisa, despacio. En ejemplo tenemos así, insistes, está bien. En tiempo puede expresar ayer, mañana, hoy. Nos vemos pronto. Cantidad. Esto puede expresar suficientemente lo que se hable del sustantivo. Estoy algo cansada, estoy poco cansada. Duda. Es aquel que puede expresar tal vez, quizás. Tal vez tenga suerte y lo logre. Aquí también encontramos lo que son los adverbios. En esto está la negación, afirmación, exclusión e identidad. En lo que corresponde a la negación, nos explica que se realiza para negar algo. Estos son no, nunca, jamás, por lo tanto, nada y apenas. En lo que es la afirmación, son efectivamente, claro, seguro, sí y por supuesto. En lo que es exclusión, solo, aún, incluso, encima y siquiera. En lo que es identidad, mismo y especialmente. Ya, la categoría gramatical interjección nos dice que son palabras de sentimientos muy vividos que expresan alegría, tristeza y dolor, etc. También son palabras que van siempre entre signos de exclamación. Como también nos dice que tradicionalmente se la ha considerado como otra clase de palabra, aunque bastante peculiar, ya que no constituye a una parte de la oración, sino que equivalen a oraciones sin tener su propia estructura gramatical. Existen dos clases de interjecciones. Como podemos darnos cuenta, están las propias, que se emplean únicamente como interjecciones y constituyen a una sola palabra. También nos dice que comprendidas entre signos y que siempre van entre signos. Como podemos darnos cuenta, aquí está el signo de admiración y el signo de exclamación y el de interrogación. Algunos son como ay, back y arre. A continuación también tenemos aquí las impropias, que son formas creadas a partir de sustantivo o de sintagmas nominales, adverbios o adjetivos de forma que no son interjecciones, en la cual también son idónicamente puras palabras, como por ejemplo, buenos días, Virgen Santa, madre mía y bravo. Tenemos tres ejemplos, en la cual podemos darnos cuenta en estas oraciones, en la cual nos dice, vaya, el negocio está cerrado, el niño está durmiendo y el epa, no vayas tan rápido. Ya. Sintagma nominal. Es una estructura que tiene un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada como núcleo o elemento de mayor jerarquía. Un sintagma nominal puede estar formado de dos formas. La primera, por un sustantivo o pronombre único, como por ejemplo, ella se fue. Ella vendría a ser el sintagma nominal. También podemos ver de otra manera, en la cual se dice por un término que funcione como núcleo o acompañado de otras palabras que lo modifican. Como por ejemplo podemos ver aquí, la casa de mi abuela era hermosa. Como podemos darnos cuenta, la casa de mi abuela vendría a ser el sintagma nominal. Ya, el sintagma nominal tiene modificadores, como por ejemplo los determinantes, también los complementos adyacentes, los complementos del nombre, las aposiciones, las proposiciones adjetivas y también tienen las funciones, en el cual son los sujetos, los complementos directivos, los complementos circunstancial, los complementos predicativos y el atributo. Como podemos darnos cuenta que hay un ejemplo de una oración que tiene sintagma nominal.
Como podrán ver, Antonio juega con la pelota. El sintagma nominal de esta oración es Antonio y con la pelota. También tenemos acá otros ejemplos en el cual pueden ver, Andrés viene de jugar un partido. Como se pueden dar cuenta, el sintagma nominal de esta oración es Andrés y un partido, como se ven aquí. En el siguiente ejemplo tenemos hoy hace mucho frío. El sintagma nominal de esta oración es mucho frío. Ahora hablaremos sobre el sintagma adjetival. El sintagma adjetival, también llamado como sintagma adjetivo, es aquel que tiene un adjetivo como núcleo o palabra de mayor jerarquía de la estructura. Un sintagma adjetival puede estar formado también de dos maneras. Como podemos darnos cuenta, puede ser por un adjetivo único, como por ejemplo, la casa de sus padres es enorme, en el cual podemos darnos cuenta que el sintagma adjetival de esta oración es la casa de sus padres, es el sintagma adjetival. También como ejemplo tenemos por un adjetivo acompañado de otros que lo modifican, en el cual como ejemplo tenemos estaba muy cansado de tanto trabajar y decidió irse a su casa. El sintagma adjetival de esta oración es estaba y decidió irse a su casa. Los modificadores que conforman los sintagmas adjetivales son calificadores o intensificadores, complementos, las funciones de los sintagmas adjetivales, el atributo o predicado subjetivo, el complemento predicativo, en el cual podemos darnos cuenta de aquí de algunas oraciones, en el cual tenemos el perro se puso muy nervioso con el gato. El sintagma adjetival de esta oración es muy nervioso. En el siguiente ejemplo tenemos mi hijo se hizo el dormido por la mañana. El sintagma adjetival de esta oración es el dormido. El sintagma verbal es una estructura cuyo núcleo es un verbo, que es el único elemento impredecible para formar una oración. Dicho verbo debe concordar en persona y número con el núcleo del sintagma nominal, que funciona como sujeto. Por ejemplo, el niño creció, en el cual podemos darnos cuenta que aquí el sintagma es creció. Un sintagma verbal puede estar formado de dos maneras. Podemos ver la primera forma, por un verbo único, como por ejemplo, el niño creció. O también puede estar formado por una o más verbos acompañados de otras palabras que lo modifican. Por ejemplo, la muchacha salió rápidamente a la calle. Podemos darnos cuenta aquí algunos ejemplos en el cual contienen sintagma verbal. Como podemos ver, es muy temprano. El sintagma verbal de esta oración es muy temprano. En la siguiente oración tenemos Juan es francés. El sintagma verbal de esta oración es francés. En el siguiente ejemplo tenemos el accidente fue de madrugada. El sintagma verbal de esta oración es fue de madrugada, vendría a ser el sintagma verbal. Gracias. Sintagma adverbial. Es un conjunto de palabras que se componen en un núcleo adverbial y de forma opcional funcionan como modificadores del núcleo. Su función principal de este sintagma adverbial dentro de la oración sirve como complemento y atributo. Estructura del sintagma adverbial. Puede estar compuesto de distintos elementos combinados y en diferentes lugares. Estos son cuantificadores, núcleos y complementos del adverbio. En los cuantificadores, estos pueden asignar o designar una cantidad. Pueden estar compuestos por mucho, más, demasiado. Por ejemplo, demasiado arriba. Aquí tenemos el cuantificador que siempre tiene que estar con su núcleo para formar el sintagma adverbial. En el núcleo
Este es un aspecto indispensable que debe de ir en la oración, si no, no se podrá realizar. Está compuesto por lejos, cerca, aquí. Precisamente, en el ejemplo, podemos comprender precisamente más lejos. Podemos encontrar el núcleo, otro núcleo y el cuantificador, donde podemos obtener el sintagma adverbial. Complemento del adverbio. Este está formado por un sintagma preposicional y es aquel que complementa al sintagma adverbial, que puede ser de aquí. Por ejemplo, María está lejos de aquí. Podemos encontrar el núcleo y su sintagma preposicional, que sería el complemento adverbial, y podemos encontrar el sintagma adverbial. Sintagma preposicional. Estos están compuestos por preposiciones y a su vez por sintagmas, que pueden ser nominal, adjetival y adverbial. Estos están formados por enlaces, los cuales pueden ser términos iguales. Su estructura está compuesta por enlaces y términos. En los enlaces podemos encontrar que va adelante del sintagma, y estos pueden ser esta, pues, ser, en, a, para, en vez de, a, favor de. En el ejemplo podemos encontrar para el deporte, el enlace, que es para, el determinante, el, y deporte, que es el núcleo. Ahí podemos obtener un sintagma preposicional. En términos, estos a su vez están compuestos por palabras que conforman a un sintagma y a un grupo de palabras que pueden ser nominal, adverbial y adjetival. También están compuestos por sustantivos, adjetivos y núcleos adverbiales. Podemos encontrar como ejemplo en términos para ti, que tiene el enlace y el núcleo. Ahí obtenemos el sintagma preposicional. Y por otro lado tenemos por ingenuo, el enlace y el núcleo adjetival, que también vendría a ser un sintagma preposicional. Así también podemos encontrar el enlace y el núcleo adverbial, que también sería un sintagma preposicional. Análisis morfológico consiste en determinar la forma, la clase o categoría gramatical que cada palabra de una oración contiene. Al momento de hacer un análisis morfológico no debemos confundir ni mezclar el análisis sintáctico, en el que se determinan las funciones de las palabras o grupos de las palabras dentro de una oración. Tenemos un claro ejemplo del análisis morfológico. Ejemplo de análisis: el oso blanco camina, que viene a ser que él es el artículo en masculino singular, oso, sustantivo, masculino singular, blanco, que vendría a ser el adjetivo, masculino singular, y camina sería el verbo en tercera persona del singular. ¿Qué es un lexema? Decimos que un lexema es la unidad mínima de una palabra a la que se puede otorgar el valor léxico. Decimos que aquella tiene significado por sí misma. El lexema es la raíz de una palabra que no contiene otros morfemas gramaticales. Ejemplos de un lexema: libro, libros, librería, librero, libreto, librazo. Los lexemas trabados. En este caso también conocimos como lexemas ligados. Nos referimos a aquellos que se hacen falta a uno o más morfemas, que serán encargados de completar el significado. El morfema. El morfema es la unidad mínima que tiene significado léxico y es analizable, que posee significado gramatical y está siempre asociado al lexema, ya que tiene valor semántico.
Cabe mencionar que está el morfema derivativo y el morfema gramatical, que son uno de los principales. El morfema derivativo, en pocas palabras, es el que se añade a una palabra que sirve para formar palabras. Y el morfema gramatical es el cual se expresa información gramatical de una palabra. Por lo tanto, se puede decir que todas las palabras cuentan con morfemas. Uno es el lexema, que es el morfema de raíz, y el otro que es el grafema, que no están relacionadas, no están reconocidas por la RAE, pero muchos lingüísticos las toman en consideración. Por ejemplo, tenemos la nub que dice raíz lexema, la palabra nube que es el morfema, la palabra nublado que viene a ser también el morfema. Por lo tanto, están resaltadas para que uno lo logre identificar. Existen tres tipos de morfema: el morfema reflexivo, el morfema derivativo y el morfema diminutivo. El morfema reflexivo son aquellos que inciden con número, género, tiempo y persona. Por ejemplo, el morfema A, que viene a ser, que indica género femenino. El morfema as, que viene a ser, que indica el número plural femenino. Y la palabra conejo, que viene a ser morfema femenino. Morfema derivativo son aquellos que unen al lexema y forman palabras derivativas, y estos morfemas pueden ser sufijos y prefijos. Los prefijos son las que se colocan delante del lexema y los sufijos se colocan detrás del lexema. Por último y no menos importante, es el morfema diminutivo. Son afijos derivativos que modifican el significado de una palabra, generalmente un sustantivo, típicamente para dar una matiz de tamaño pequeño o de poca importancia. Es decir, por ejemplo, ido, ito, ita, illo, illa. Ejemplo de morfema diminutivo: el cuchillito, la niñita, el pastelillo y la sierrilla. Por lo tanto, está aquí resaltando lo que anteriormente pronunció. Aquí tenemos lo que es el nivel morfosintáctico. Bueno, la palabra nivel morfosintáctico es una mezcla del análisis morfológico y el análisis sintáctico. Esto nos dice que debemos conocer la oración y su estructura, y establecer así claramente las categorías gramaticales. Acá tenemos lo que es el análisis sintáctico. Este de aquí nos explica que es una relación de concordancia y jerarquía, que guarda las palabras cuando se agrupan entre sí. También nos explica que es una rama muy importante para la lingüística, que estudia la estructura interna de las palabras, para así delimitar, definir y clasificar aquellas unidades. La función más simple de este análisis sintáctico es la del sujeto y la del predicado. Como podemos ver, aquí hay un ejemplo. El ejemplo dice: Pedro come frutas y verduras. Bueno, aquí
la función simple del sujeto sería Pedro, y la función simple del predicado sería come frutas y verduras. En este siguiente apartado tenemos lo que es el análisis morfológico del que les hablé hace un momento de los niveles morfosintácticos. Ok, este nos indica que es una categoría gramatical que pertenece a las palabras de alguna oración concreta. También consiste en clasificar y distinguir cada tipo de palabras según su función, entre otros. Se puede realizar en dos formas, en palabras o oraciones. En esta siguiente página encontramos lo que es un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, este dice, ese hombre es mi profesor. Lo que aquí nos explica que el sustantivo, ese sería artículo masculino singular. El hombre sería sustantivo común masculino singular. El hombre sería sustantivo común masculino singular. Sería verbo en tercera persona singular. Mi sería determinante posesivo masculino singular. Y profesor sería sustantivo común del masculino singular. Ahí podemos observar claramente el ejemplo. Ya, ¿qué es proposición? Una proposición es una estructura semántica compuesta por dos o más conceptos unidos entre sí a través de frases de enlace para crear unidades con significado. ¿Cuándo utilizamos proposiciones? Utilizamos proposiciones para determinar si es válido o no un argumento. También en la ciencia, para obtener conclusiones de un experimento. Las proposiciones compuestas o moleculares son aquellas que están formadas por más de una proposición simple, las cuales se relacionan a través de algún tipo de conectiva lógica que pueden ser oposiciones o de acción o de condición. También se consideran compuestas las proposiciones negativas y las bicondicionales. Ejemplo: hablaron de teatro toda la noche. Esta es una proposición simple, por la cual la otra, para que se forme una oración compuesta, hablaron de teatro toda la noche y rieron con todos los chistes de Juan, pero no pasó nada más. Esta vendría a ser una proposición compuesta, ya que tiene de las dos partes. Proposiciones atómicas son aquellas que carecen de conjunciones gramaticales típicas o conectivas. Es decir, no necesitan enlaces o términos para complementarse. Y estos pueden ser y o sí, entonces sí y solo sí. Estas preposiciones también expresan determinante propiedad y así también determinante relación. Las proposiciones atómicas también se pueden identificar ya que son afirmativas en la oración. En los ejemplos podemos observar el diagnóstico del doctor es positivo. Así también en las proposiciones atómicas podemos identificar que está compuesta por un sujeto y un predicado. El número 2 es par. Y así también dentro de la oración puede complementarse por dos o más sustantivos. Silvana es la hermana de Angélica. Las proposiciones conjuntivas. Decimos que estas surgen de la unión de dos proposiciones anatómicas que se denominarán componentes conjuntivos, y la alteración de la ubicación de los mismos los inciden en la función de la que es unir. Las mismas llevan las conjunciones copulativo y o sus expresiones equivalentes como por ejemplo, pero, aunque, aun cuando, tanto como, sino, sin embargo, además, entre otras, etc. También vemos unos ejemplos de las preposiciones conjuntivas. Yo es un artículo y en es una preposición. Iré a verte aunque llueva. La materia ni se crea ni se destruye.
Aquí vemos unos claros ejemplos de las preposiciones conjuntivas. También nos dice que son las cumulativas y se pueden cambiar el orden de la proposición sin alterar la conjunción. Esto es posible en la lógica, pero no en el lenguaje natural. También tenemos las preposiciones disyuntivas, que nos dice que las preposiciones disyuntivas es una preposición compuesta que resulta de la combinación de dos simples por medio de la palabra o. Por ejemplo, haces ya mismo la tarea o no te dejaré ir a la casa de tu amigo. Aquí vemos un claro ejemplo de la preposición disyuntiva. También debemos recalcar que las conjunciones disyuntivas son las que unen al sintagma que señalan las alternativas. Y las conjunciones son los elementos gramaticales que funcionan enlazando unidades de sentido. Por ejemplo, o u. En español, la conjunción disyuntiva básica es la o. Para siempre utilizar en una oración, en una conjunción disyuntiva, tenemos que usar siempre la oración, la básica, que es la o. Ahora hablaremos sobre las proposiciones bicondicionales. Se caracterizan porque establecen dos condicionales, pero de sentido inversos. Llevan la conjugación compuesta sí y solo sí, o sus expresiones equivalentes como cuando y cuando sí, entonces y solo entonces, etc. Por ejemplo, el triángulo es equilátero si y solo si tiene tres lados iguales. Las proposiciones negativas llevan el adverbio de negación, no, o sus expresiones equivalentes como nunca, jamás, tampoco, no es verdad, que le falta sin, etc. Por ejemplo, tenemos acá unos ejemplos en el cual tienen las proposiciones negativas. Como pueden ver, dice aquí, nunca he oído esa música, o también el jamás he visto al vecino. Gracias. En conclusión, podemos mencionar que este tema de los niveles morfológicos es un tema muy extenso. Pero antes de conocer y llegar a la profundidad de los niveles morfológicos, debemos tener en claro y conocer sobre las categorías gramaticales, las cuales nos van a ayudar a lo largo del proceso de estos niveles a desarrollar paso a paso con cada una de estas categorías, que como lo mencionamos fue el verbo, el adjetivo, que se divide en dos, el adjetivo determinante y el adjetivo calificativo. También vimos la conjunción y la injeción. También por ello tenemos que tener claro que con ellos, ahí sí ya podemos darle más sentido a la ejecución de los niveles morfológicos, como sería el nivel sintáctico, el nivel morfológico y el nivel morfosintáctico. Esto sería todo de nuestra intervención de nuestro grupo de lengua y literatura.